según el panorama que ha esbozado César Pérez Vivas, de todas estas triquijuelas y laberintos del derecho que hay ahora mismo en Venezuela, quizás amarrados por todas estas modificaciones constitucionales que se han hecho, ¿ven ustedes el camino por el cual se puede esclarecer este panorama electoral? Porque yo lo veo muy complicado. Bueno, más que complicado, yo lo veo caótico. Es decir, yo creo que Maduro, o no lo personalicemos en Maduro, creo que el Tribunal Electoral en Venezuela cometió un crimen electoral de alto calibre, un crimen electoral muy transparente y que dejó desnudo absolutamente a Maduro. Entonces, en ese estado de las cosas, eso ha producido aguas abajo un enorme sismo, porque no menos de 300.000 personas en Venezuela participaron en la jornada del 28 de julio y fueron testigos directos de lo que estaba pasando. Eso es una verdad monumental que es muy difícil de ocultar, más allá de las actas que se hicieron transparentes, ¿no? Entonces, en estos momentos hay una corrosión institucional fortísima en todas las instituciones o lo que queda de las instituciones del Estado, en el Tribunal Electoral sin duda, en el propio Tribunal Supremo de Justicia, en la institución presidencial, en el propio partido de gobierno que se están viendo, que han visto con mucha claridad el fraude que se ha perpetrado, pero además se está viendo al interior de las Fuerzas Armadas. Y hay alguna evidencia de resultados de mesas donde han votado efectivos militares y las proporciones del voto en esas mesas son muy parecidas al voto en el país, o sea, algo así como un 70-30, donde Maduro pierde en proporción 2-1. Eso está creando un sismo, un terremoto institucional en Venezuela que hace que Maduro sea insostenible y hace que estos próximos 6 meses sea unos 6 meses donde van a pasar muchas cosas, van a pasar cosas caóticas, donde muy probablemente no sabemos cuál va a ser el camino, cuál va a ser el sendero, pero habrá un camino y habrá un sendero porque la vocación de rescate de la democracia en Venezuela es tan mayoritaria eh, que es muy difícil que tú sostengas ni con diques institucionales, ni siquiera con represión, lo que está pasando. Que detengas esa vocación de cambio político tan grande, tan consensuada en la sociedad. Bueno, pero Entonces, es difícil predecirlo, pero los procesos caóticos son muy difíciles de predecir. le comento a Jaime que el doctor Pérez Vivas, o no sé si fue Alejandro, en un programa pasado que hicimos, dijeron que ustedes no van a salir a pelear, que no va a haber una guerra civil, que de hecho la población está desarmada. Es muy difícil la situación. Es muy difícil y realmente yo quisiera primero puntualizar dos cosas. Hay que reconocer que la permanencia de Maduro, al igual que la de Chávez en su momento, se debe muy particularmente al concerto y al acuerdo militar que tienen entre ellos. Sí. Principalmente, tanto las fuerzas policiales y militares son la clave en este caso, porque si la sociedad civil está desarmada y él tiene totalmente la lealtad de los policías y los militares, pues es un poco más difícil conseguir un golpe de Estado o quizás una reorientación del organismo estatal. Claro, eso se debe a lo que citó también el doctor, el tema de esa configuración del poder presidencial, del poder ejecutivo, dándole tanta potestad para controlar las fuerzas militares y policiales, y gracias a ese benefactor, ellos se aseguran en ese tema y como tienen las armas, pueden consolidarse en el poder. Por eso tienen esa, digamos, consolidación y respeto y lealtad de esas personas. Yo sí quisiera puntualizar, si me lo permiten, hacer una pregunta al doctor con respecto al señor Pérez Vivas, con respecto al tema que hablamos al principio,
de la legitimidad de una sentencia que pudiera evacuar el Tribunal Supremo. En mi intervención anterior citaba de que el tema del tiempo, de ganar tiempo, Maduro quiere hacer eso para encontrar esa, digamos, decisión judicial para que no se pueda juzgar dos veces desde el principio. Ya una revisión constitucional en la Sala Constitucional sería meramente con el tema de los derechos fundamentales, el debido proceso, si se aplicó o no. Ya no habiendo un acto administrativo, pues es legítimo que lleven a la Sala Constitucional. Y posiblemente quizás en un mal juego de la realidad puedan evacuar en contra y llevarse a la Corte Interamericana. Como bien dices, se alarga el tiempo, se debilita la lucha y en el mejor de los casos tenemos una sentencia express en la Corte Interamericana. Yo quisiera preguntarle al doctor, como colega, ¿usted cree que Maduro, si tiene o se logra una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconociendo un fraude y llamando a nuevas elecciones o cualquier otra medida que pueda no reconocer su presidencia, se pueda de alguna forma ejecutar esa sentencia, se pueda reconocer esa sentencia? ¿Qué mecanismos se pueden utilizar para que eso pueda ser reconocido? Porque ya hemos visto que la OEA, en casos como estos, el Consejo Permanente no ha tenido efecto sus decisiones con el régimen de Maduro. Exactamente. Adelante, Bueno, doctor. El tema del doctor Jaime es realmente muy importante y es prácticamente el desafío que tiene la comunidad internacional y el sistema interamericano para que los pactos y tratados internacionales, así como la Carta Democrática, sean realmente posibles de hacer valer en el continente. Yo la respuesta que le doy de inmediato a una sentencia de la Corte Interamericana es: Maduro no reconoce nada. Y no ha reconocido nada que no sea su permanencia en el poder. Porque Maduro es alumno de la escuela de Fidel Castro. Esa es su escuela, esos son sus valores. Son personas formadas en una cultura autoritaria que internalizaron la tesis según la cual el poder para ellos es eterno. Nadie más puede gobernar sino ellos y su entorno. Entonces, y además ya ellos han declarado, han decidido que Venezuela sale del sistema interamericano y por lo tanto no acatan. Hay sentencias importantes de la Corte Interamericana, solicitudes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que el gobierno de Maduro ha desacatado. Pero nosotros, los demócratas venezolanos, que solo tenemos nuestra razón, nuestra verdad, nuestros derechos, tenemos que agotar todas las instancias y hacerlas valer para que el mundo y la comunidad internacional puedan ver claramente los hechos ocurridos en Venezuela. Esa sentencia que va a producir en las próximas horas la sala electoral es una sentencia sobre un procedimiento inexistente en el derecho venezolano. Es una sentencia sobre una materia para la cual no tiene competencia la sala electoral, porque Nicolás Maduro no impugnó ningún acto electoral, sino que pidió investigar el evento electoral, y esa no es una atribución que le corresponde a la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia. Esa investigación la tenía que hacer era el Consejo Nacional Electoral, porque el boletín anunciado por Elvis Amoroso proviene de un órgano inferior llamado Junta Electoral Nacional. De modo que desde el punto de vista del orden jurídico se ha quebrantado totalmente las competencias de los poderes públicos, ya con la sola admisión del recurso o del escrito que ha presentado el señor Maduro en la sala electoral. Y nosotros, obviamente, repito, todo esto ha violentado los principios fundamentales y los derechos fundamentales, pero hay un derecho clave de todo esto, que es el artículo 5 de la Constitución venezolana, y es que la soberanía reside en el pueblo. Y en la medida en que el poder electoral violentó la soberanía popular, escondió y no ha mostrado el expediente constitutivo del acto mediante el cual ha proclamado Maduro, está violentando el artículo 5 de la Constitución, está violentando la forma republicana como se ha dado la República, que se ha dado Venezuela, y está violentando toda la estructura de la Constitución venezolana. Y esto obviamente es un golpe de Estado contra la Constitución.
el mundo tiene que buscar los mecanismos, América Latina, para que el señor Maduro acate la soberanía popular. Porque aquí lo que está en juego, repito, ha sido la decisión, que como ha dicho Carmen Beatriz Fernández, fue apreciada, vista. Yo no diría que por 300.000, por más de 1 millón de personas, porque a las puertas de cada centro habían centenares de personas esperando. Muchos entraron a las salas de votación a ver el conteo. Hubo lugares donde imprimieron el acta, hicieron el conteo manual y colocaron en la pizarra del salón de clase el número de votos entre uno y otro, y en todas partes la victoria del Mundo González fue aplastante. Inclusive en el Fuerte Tiuna, donde está la sede militar, el cuartel militar más importante de Venezuela, ganó Edmundo González, un conocido productor de la televisión, de esos que hacen programas de odio aquí en Venezuela, llamado Mario Silva. Se quejaba en su programa de que en el Fuerte Tiuna, en Ciudad Tiuna, que son donde viven las residencias en guarnición y la gente vinculada con el gobierno, ganó Edmundo González y estaban en la noche del 29 protestando. Entonces este ciudadano recriminaba que esas personas pudieran ejercer ese derecho a la protesta. Fíjense usted hasta dónde ha llegado, que en el propio corazón del poder militar ganó Edmundo González Urrutia. Bueno, Entonces, la verdad es que es una situación muy difícil, doctor Pérez Vivas, Carmen Beatriz Fernández. Nosotros estamos vigilantes. El pueblo dominicano se ha manifestado, pero le tengo miedo al tiempo y qué pasará con el autoritarismo que caracterizan estos regímenes. No tenemos más tiempo, nos despedimos por hoy. Muchas gracias a Carmen Beatriz Fernández, muchas gracias al doctor Pérez Vivas y muchas gracias al doctor Jaime Genao por acompañarnos en esta entrevista, y seguiremos pendientes. Puede ver este programa y compartirlo en nuestras redes de YouTube, CTXT espacio RD. Gracias a ustedes, amigos, por sintonizarnos, y será hasta la próxima.